gustaría pues agradecer a los organizadores, a los patrocinadores que posibilitan la jornada que estemos hoy aquí, que estemos hablando de un tema yo creo que tremendamente apasionante, como es la transformación digital. Y desde luego que para mí es un privilegio pues, estar aquí en Galicia como gallego de nacimiento en la diáspora, como bien has introducido, ingeniero por la Universidad de Vigo y trabajando pues, en una firma como es Deloitte, en la que llevo pues, ya 17 años desarrollando pues, toda mi actividad profesional. Y en la que dentro de un ámbito como es el de la ciberseguridad, que allá por el año 99 pues ya había 50 personas en esta firma para aquel año, es decir, para lo que era el año 99, previo, por así decirlo, o en el inicio de la tercera revolución industrial, lo que eran 50 personas hoy se ha convertido pues, en un equipo de más de 600 personas dedicadas a la seguridad de la información, dedicadas a la auditoría informática y con un centro pionero en España para la firma, una firma que está en más de 150 países, dedicado 24/7 a la gestión de la ciberseguridad pues, de las empresas españolas, ¿no? Lo cual para mí, pues, como os indico, es un privilegio estar aquí en este evento y al mismo tiempo es un privilegio estar representando pues, a la firma en la que he desarrollado mi carrera. Bueno, el objetivo de mi presentación es hablar de la transformación digital, especialmente de lo que significa la ciberseguridad, ¿no? Yo no sé si la transformación digital es un reto para la ciberseguridad o si la ciberseguridad es uno de los retos que tiene que abordar la transformación digital. Y para ello pues, vamos a intentar hacer un recorrido por lo que significa la transformación digital de las empresas y me vais a permitir hacer una pequeña metáfora como la de un coche, ¿no? Es decir, vosotros cuando vais a comprar un coche os fijáis en la línea, os fijáis en la potencia, os fijáis en las prestaciones. Dais por sentado que es un coche seguro. Es decir, si no fuese un vehículo seguro, pues no estaría a la venta, no podríamos utilizarlo y es probablemente uno de los ingenios que más medidas de seguridad contiene y completamente transparentes probablemente para el usuario final, ¿no? Y lo mismo ocurre con la tecnología. Tenemos que tender hacia un mundo donde la seguridad tiene que ser transparente para el usuario de la tecnología. La gestión de los riesgos no tiene que ser una preocupación del usuario final, porque al final estamos hablando de que una de las claves de la transformación digital, que tiene que ver con la experiencia de usuario, que tiene que ver con lo que el usuario espera en el uso de la tecnología, desde luego que no tiene que ser una preocupación, no tiene que ser la seguridad una barrera para adoptarla. Por eso, en mi presentación, me vais a perdonar si esperabais ver un repaso de los riesgos, de los incidentes de seguridad, digamos, meter miedo desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, ya os advierto que no vamos a ir por ahí. Si me permitís empezar, un pequeño salto en el tiempo al pasado, 30 años, nada más. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries, where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. Este es Isaac Asimov a finales de los 80 hablando cómo Internet, cómo la conectividad va a cambiar o cómo él ve que va a cambiar el mundo de la educación. Y habla pues de una educación bajo demanda, ¿no? Que no va a depender, es decir, la educación que tenemos hoy pues depende de un alumno que va a un aula y que aprende al ritmo que dicta el profesor. Habla de una experiencia completamente distinta. Habla de aprender al ritmo que quiere el usuario, al ritmo que quiere el estudiante. Habla de profundizar en las áreas que quiere el estudiante por iniciativa, a su propio ritmo, en su propia dirección, hacer su propio seguimiento, hacer lo que o aprender lo que verdaderamente le gusta, ¿no? Yo creo que describe muy bien lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Para hacer ese análisis de lo que es la
la transformación digital y cómo incide en la ciberseguridad, voy a intentar hacerlo en respondiendo a 4 preguntas, ¿no? La primera de ellas es ¿cuál es el campo de juego que tenemos? Como responsable de seguridad de una organización, como responsable de gestionar la ciberseguridad de una empresa, conocer cuál es el campo de juego que tenemos y no conocerlo desde el punto de vista de los riesgos o las amenazas a las que tenemos que tener frente, sino de cómo la transformación digital está cambiando esas empresas y por ese motivo cuál es la estrategia que debemos adoptar para responder precisamente a los retos que ahí se están planteando. Nos preguntaremos también, una vez que conocemos ese campo de juego, cuál es la forma en la que tenemos que jugar el partido. Es decir, qué tenemos que hacer para ganar ese partido y cómo jugar. Y esto nos permitirá llegar a culminar la aspiración que verdaderamente es la que creemos que como función de seguridad debemos adoptar en la organización, ¿no? Hoy si nos preguntamos como un responsable de seguridad sobre cuál es la aspiración de seguridad que tendríamos, básicamente todos coincidiríamos en que como responsable de seguridad mi aspiración es proteger el negocio. Lo dejamos ahí. Vamos a ver si después sigue siendo esta misma aspiración o se espera algo más de nosotros dentro de las organizaciones. Para ello, para delimitar ese campo de juego, el impacto social que está teniendo la economía, la transformación digital es claro, lo podemos ver en el día a día. Yo creo que Patricia en su exposición lo ha dejado pero perfectamente delimitado, perfectamente asentado, ¿no? Estamos en un mundo hiperconectado, las reglas, a diferencia de hace unos años, que quien generaba un bien y lo intentaba vender, pues su estrategia de marketing era la televisión, su estrategia de marketing eran las masas y de reconocer su producto. Hoy en día no, hoy en día seleccionamos lo que queremos comprar, contrastamos opiniones, nos movemos en tribus. Las redes sociales nos permiten habilitar tribus en las cuales compartir afinidades, compartir intereses, compartir experiencias y eso es lo que, digamos, influye en nuestro poder de decisión. El poder ya no está en la parte que vende, el poder está en la parte que compra, en la generación de opinión, en la posibilidad de compartirlo. Y esto está llevando a un cambio de cultura digital en la que también se ha producido una brecha. Se produce una brecha entre los nativos digitales y se produce una brecha entre los que, entre comillas, ya somos viejos, ¿no? Como os decía, los expertos dicen que la cuarta revolución industrial. La primera en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Han pasado más de 100 años hasta que se produzca la segunda, con el petróleo, con la electrificación de las industrias, la producción en serie. La tercera, en teoría, la vivimos a finales de los años 90, a principios del año 2000, con la revolución de Internet. Y la cuarta la estamos viviendo ahora. Es decir, es exponencial el cómo la tecnología está transformando nuestro modelo productivo y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Ante ese reto, uno de los estudios que hemos realizado junto con el MIT, en el que hemos entrevistado más o menos 4.800 directivos en más de 120 países y de empresas que representan pues, una muestra de 27 sectores de actividad y preguntándoles por cuál era el estado, su visión de su empresa desde el punto de vista de la transformación digital, hemos obtenido estas, digamos, 3 fotos o 3 estereotipos de las organizaciones, ¿no? Organizaciones que desde el punto de vista de la transformación digital son emergentes, que ponen el foco en el cliente, en la productividad, donde hay una carencia de liderazgo digital dentro de la organización, es decir, las decisiones están aisladas, dependen del área de tecnología, depende del área de marketing, dependen de departamentos, pero no están conectadas entre sí. Tienen una barrera o identifican una barrera para poder evolucionar, que es precisamente la ausencia de liderazgo. La mayor parte de las empresas que se encuadrarían en el segundo bloque, que serían las empresas que están en pleno proceso de desarrollo de su proceso de transformación digital, que se ven caracterizadas porque ya sienten la necesidad de tener una cultura integradora, es decir, que el empleado, que los clientes se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías. El foco lo ponen en el crecimiento. La inversión empieza a hacerse en habilidades digitales, en habilidades diferenciales para poder aprovechar esta ventaja competitiva y encuentran su principal barrera en gestionar las distracciones que precisamente produce la tecnología, ¿no? El exceso de tecnología nos está llevando pues, a lo mejor a tener que decidir diferentes caminos, diferentes vías y no siempre es la correcta. Y en el mundo de las empresas maduras, con un liderazgo sofisticado, innovadoras, empresas que ya ven que tienen que invertir necesariamente en habilidades digitales,
digitales, donde están encontrando la principal barrera es en la seguridad. Una vez que ya han hecho todo ese camino, encuentran la barrera en la seguridad, ¿no? Esto, como responsables de seguridad, pensemos cuál es la organización en la que estamos teniendo que desarrollar nuestras funciones, ¿no? Y nos vamos a poder encontrar empresas, las más inmaduras de todas, donde, como os decía, la transformación digital está desperdigada, no está conectada entre sí, ¿no? Y que evolucionan hacia un modelo donde para abordar y aprovechar esa transformación digital deciden invertir en liderazgo digital. Entonces se crea una función de líder digital, de CDO, por así decirlo, el cual es el que pilota o gestiona o canaliza todas las medidas hacia la organización para buscar la transformación digital eficiente. Es representativo este gráfico porque lo que estamos viendo es que esa figura inicialmente podríamos creer que depende de los ejecutivos que gestionan la tecnología dentro de la organización y para nada, es una figura que de quién depende es de la dirección, de quién depende es de la alta dirección de la compañía, ¿no? Del negocio y de las finanzas, por así decirlo. Ya el siguiente paso nos encontramos que desaparece la figura centralizadora, que es la que impulsaba, la que lideraba la transformación digital, porque ha logrado que cada una de las áreas tenga su propio líder y lo haga de manera coordinada. Se va transformando la cultura de la empresa. Desde el punto de vista de recursos humanos, se prestan atención a las habilidades digitales en los procesos de contratación. Desde el punto de vista de marketing, integramos las soluciones de redes sociales, marketing digital en todo el proceso de marketing. Desde el punto de vista de tecnología, habilitamos nuevas tecnologías como parte del proceso productivo para producir de manera más eficiente y más barata. Y el último, o el modelo ideal o el modelo maduro, que sería ya el business as usual digital, en el cual tenemos una organización perfectamente transformada. Pero ¿cómo estamos en España? Si me permitís, esto es un gráfico que hemos elaborado nosotros con datos obtenidos de la Comisión Europea sobre el observatorio, datos que ellos van obteniendo año a año a través del observatorio del mercado único digital, y en el cual hemos puesto por una parte el ranking de los 28, deberían ser 27 ya, ¿no? Pero de momento vamos a mantener el ranking de los 28 países que conforman la Unión. Y en ese ranking, en el eje horizontal, en el eje vertical, hemos puesto en ese indicador que hemos seleccionado cómo se encuentra España. Si está por encima de la media, muy por encima de la media o por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no? Y para que os hagáis una idea del nivel de madurez que tiene España desde el punto de vista de la transformación digital. Somos líderes en el coste, desde el punto de vista de lo que cuesta el acceso a Internet. Somos sin duda el país más caro de la Unión Europea en acceso a Internet, pero también somos líderes en acceso móvil a Internet. Es decir, somos el país donde mayor acceso, mayor uso desde el punto de vista de la conectividad de dispositivos móviles, los ciudadanos los utilizan para acceder a Internet. Al mismo tiempo, también somos líderes en víctimas de incidentes de seguridad desde el punto de vista de pérdidas financieras, desde el punto de vista de infecciones por virus, etc. Y también somos líderes en la formación online. La cultura digital está calando en España. Está calando en España. Sin embargo, seguimos estando a la cola en hogares conectados, seguimos estando a la cola en el desarrollo en la cultura digital en la pequeña y mediana empresa, el acceso a la digitalización de la pequeña y mediana empresa, en cobertura 4G, en el uso de redes sociales por parte de la empresa o el cloud computing, etcétera, etcétera. Nos da una idea muy clara de cuál es el contexto en el cual nos encontramos o se encuentran las empresas españolas en la transformación digital. Por mencionar otro índice que yo creo que también es tremendamente representativo de la situación actual de España, el World Economic Forum elabora un índice, el NRI, que viene siendo pues, el índice de preparación o de capacidad de interconexión que tiene los distintos países y cómo impacta desde el punto de vista del desarrollo de impacto social, del impacto desde el punto de vista de desarrollo de negocio. España ocupa el puesto 35, por detrás de países, si me permitís la chuleta, como pueda ser Portugal, Malta, Luxemburgo. Ese índice se descompone en multitud de indicadores. Si vemos, por ejemplo, el indicador de habilidades digitales sobre 139, estoy diciendo el puesto 35 en 139, de habilidades digitales de la población ocupamos el puesto 57.
Y si nos vamos a otro aspecto, que es cómo el regulador está abordando el tema de la transformación digital y las cuestiones desde el punto de vista regulatorias que afectan al desarrollo del negocio digital, desde luego que nos encontramos en una situación también muy mala, que es el puesto 47 de 139, ¿no? Muy alejados del tamaño y del peso que tiene nuestra economía en el conjunto de estos 139 países, ¿no? Con lo cual, ¿dónde se encontrarían las empresas españolas en este entorno? Pues probablemente en un nivel en desarrollo o un nivel inmaduro, ¿no? Y ahí es donde, en ese campo de juego, donde el responsable de seguridad tiene que jugar su partido. En definitiva, para delimitar este campo de juego, por retomar también algo de terminología militar, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adoptó, por así decirlo, tras la caída del muro de Berlín, la terminología VUCA, ¿no? Para definir cómo era el mundo una vez que dejaba de estar polarizado desde el punto de vista geopolítico entre comunistas y capitalistas a un mundo pues, que es incierto. Geopolíticamente hablando es un mundo y nos encontramos en un mundo incierto, ¿no? Y lo mismo provoca esta revolución tecnológica en el mundo de las empresas. Estamos en un mundo volátil, las cosas cambian con determinada rapidez y con una tremenda rapidez en un mundo incierto porque no tenemos toda la información para tomar decisiones y lo que pasa en China nos puede afectar aquí. Podemos tener un ciberataque orquestado desde Ucrania, orquestado desde Rusia contra una empresa española. Podemos tener inversiones o nuestras empresas en países sobre los que no tenemos toda la información para tomar esas decisiones. Es un mundo tremendamente complejo porque es imposible que podamos manejar todas las variables de cómo impacta, de cómo puede impactar la transformación digital. Volviendo al ejemplo de la publicidad, nosotros con una campaña de televisión podemos decidir a qué hora la emitimos en prime time, cuántas personas lo ven, podemos ver el retorno que tiene esa campaña. Una vez que nuestro producto está en el mercado y imaginaros una habitación de un hotel, es decir, vais a reservar, lo hacéis a través de Booking y os vais a fijar en la valoración que han dado otros usuarios de ese hotel, en la puntuación, le dais credibilidad a eso. Y eso es difícilmente controlable por parte de la empresa, ¿no? Y después es un mundo ambiguo. Y por representar el mundo ambiguo me gustaría hacer también una metáfora que utiliza mucho Rosa García, que es la presidenta de Siemens y que yo creo que es una de las personas más reputadas desde el punto de vista de la trayectoria de directivos en empresas de tecnologías españolas, en las cuales Rosa dice que el mundo es como un cubo de Rubik, ¿no? Lo pones encima de la mesa, ustedes van a ver un color, yo voy a ver otro. Y estamos todos mirando el mismo cubo de Rubik. Por eso es el mundo en el que tenemos que cambiar. ¿Y cómo ganar este partido? ¿Qué tiene que hacer el responsable de seguridad? El responsable de seguridad lo que tiene es que redefinir esa generación de valor que está dando la seguridad dentro de la organización. Y lo tiene que hacer convirtiéndose verdaderamente en una fuente de autoridad, ganar influencia en el ámbito de la transformación digital. Recuerden el gráfico donde se encuentra su empresa y quién está liderando la transformación y ver si como responsables, como gestores de la seguridad de la organización tenemos influencia o no en esos ámbitos, ¿no? Y poner el foco en las tecnologías emergentes. En otro estudio que sacamos todos los años sobre tendencias tecnológicas, se predecían pues, que las tendencias tecnológicas para el 2016, ahora podríamos discutir, como ya llevamos bastante avanzado el 2016, más que hablar sobre las tendencias, podríamos medir el grado de acierto, pero se predecían estas tendencias tecnológicas, ¿no? Por destacar blockchain, el impacto que está teniendo. Hoy podíais ver en la prensa la apuesta, por así decirlo, los comentarios que hacía Patricia Botín desde el punto de vista de cómo el banco ve este tipo de tecnologías, desde el punto de vista de desarrollo de negocio. El fenómeno, por ejemplo, de la realidad aumentada, la realidad virtual, ha sido el año del Pokémon Go. Ha sido el año del Pokémon Go. Yo creo que es un ejemplo claro de que hay determinadas tendencias que tenemos que adoptarlas, tenemos que comprenderlas y tenemos que, desde el punto de vista de la seguridad, no evitarlas desde un punto de vista de riesgo, sino que tenemos que asegurar que la empresa, cuando adopte esas tecnologías, lo haga de manera segura. Y para eso es cuando hablamos del cambio de la cadena de valor. La seguridad tradicional siempre se basó en
tener un gobierno adecuado de la seguridad, generalmente motivado por un exhaustivo control interno de la organización, motivado por una regulación, sobre todo en un sitio como es España, de protección de datos muy férrea y que motivaba pues, la necesidad de desarrollar una estructura de protección de los datos y siempre desde un punto de vista de la prevención. Vamos a dotarnos de capacidades que nos ayuden a prevenir que nos ocurra algo. Eran, digamos, las marcas del ADN de la función de seguridad en España. ¿Qué es lo que cambia? Que en este mundo que describíamos, la cadena de valor tiene que cambiar y ya no vale con prevenir. Es decir, el esfuerzo en este mundo cambiante se tiene que enfocar también en las capacidades de detectar y en las capacidades de recuperación, de resiliencia. Y para ello es donde verdaderamente cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque cualquier impacto que se produzca desde el punto de vista de seguridad, en el mundo hiperconectado en el que estamos, el tiempo de respuesta se va a reducir. Probablemente seamos como organización los últimos, entre comillas, en darnos cuenta de que hemos sido atacados y una vez que hemos sido atacados ya perdemos el margen de maniobra en el campo de batalla. Ya estamos en un modelo completamente defensivo de supervivencia, ¿no? Que es lo que me lleva a la última reflexión de cómo tenemos que jugar este partido, cuál es la táctica que tenemos que aplicar para jugar este partido. Y yéndonos al símil del fútbol, pues generalmente hay dos vertientes, ¿no? Atacamos o defendemos, o invertimos en buenos defensas o también invertimos en buenos delanteros. Pues ¿cómo cambiamos esta tendencia? Esta es la foto actual, ¿no? Lo que os decía, a través del gobierno y a través de la prevención estamos en una estrategia plenamente defensiva, porque la prevención se basa exclusivamente en conocer qué amenazas tenemos y gestionarlas. Y si tenemos la suerte de tener presupuesto, implantar medidas para evitar esas amenazas nos afecten, y si tenemos la desgracia de no tener presupuesto, nos encomendamos a una estrategia completamente de supervivencia. Para cambiar esa tendencia y para implementar las palancas de detección y para implementar la palanca de respuesta, de resiliencia, sí o sí necesitamos implementar un modelo de inteligencia corporativa como parte de la función de seguridad. Y yo creo que aquí es la clave que como organización, desde el punto de vista de seguridad de la información, tenemos que invertir para verdaderamente poder ganar este partido. Inteligencia, al fin y al cabo, son tres cosas. Inteligencia es saber leer los datos. La inteligencia no está en la información. Información tenemos a patadas. Es decir, tenemos un mundo hiperconectado, tenemos muchísimo, nuestros sistemas de seguridad dan información de intentos de acceso a patadas, tenemos información sobre virus a patadas, de lo que le pasa a otras organizaciones que lo comparten, la tenemos. La inteligencia no está en los datos, la inteligencia está en saber leer esos datos, en saber que tenemos. La inteligencia está en las preguntas que podamos hacer. Y eso lo que nos va a permitir precisamente es estar vigilantes. Es decir, si sabemos lo que tenemos que preguntar, podremos estar vigilantes y a partir de ahí definir una estrategia. La inteligencia es anticipación, y no anticipación desde el punto de vista de predecir lo que va a ocurrir. Es decir, yo he hecho las preguntas, tengo escenarios y puedo predecir lo que va a ocurrir. No es ese tipo de anticipación, es estar preparado. Sé que si esto me puede ocurrir, si esto me puede afectar, voy a tener medios y voy a haber ensayado y he entrenado para poder responder y poder gestionar de manera eficaz ese incidente. E inteligencia, por último, la tercera de las componentes es aprender de los errores y la recuperación, ¿no? Y eso es lo que nos permite, dotándonos de inteligencia corporativa, generar el ciclo de ciberseguridad, ¿no? Tener organizaciones seguras, que prevengan incidentes, estar vigilantes para cuando ocurren, poder responder a ellos y sobre todo ser resilientes desde el punto de vista de una vez que ocurre un error que hemos metido a la pata, poder recuperarnos, aprender y no volver a repetir ese error, ¿no? Y esto lo que nos va a dar es un modo de relacionarnos con la organización completamente distinto. ¿Por qué? Porque la inteligencia no solo nos va a permitir identificar las amenazas que tengo que gestionar como organización, sino que también me va a permitir identificar oportunidades y aportar valor a la organización. Ya no estoy en un escenario de protejo mi negocio, he cambiado mi aspiración dentro de la organización. Quiero ser parte activa de la transformación digital y por ese motivo la aspiración ganadora que nos lleva esta transformación digital a la ciberseguridad es sí o sí
colaborar y participar en el desarrollo de una organización digital que sea segura, que sea confiable y sobre todo que sea sostenible. Para concluir, a modo de conclusión, yo creo que viendo pues, un poco la trayectoria que tenemos como país, que ustedes ven en el día a día en sus negocios, simplemente comparto una cita de Séneca, de profesión aforista, lo cual en el siglo I yo creo que, y en la formación que daba pues, a sus followers, sus seguidores, por utilizar la terminología actual, yo creo que es completamente acertada y completamente válida, ¿no? Y al fin y al cabo, pues difícilmente podemos encontrar viento favorable si no sabemos a qué puerto nos encaminamos como navegantes, ¿no? Y eso es el trasfondo de la transformación digital, ¿no? Si como organización no sabemos qué metas tenemos, qué propósitos, qué aspiraciones, pues difícilmente vamos a ser capaces de encontrar una estrategia e implementar una estrategia que nos lleve a concluirla. Por último, les dejo en la presentación pues, las referencias a los distintos estudios que he estado mencionando, de los que hemos hecho referencia, por si tienen a bien el consultarlos. Son todos de libre acceso, con que lo copien y lo peguen en Google, pues ya van a tener acceso directo a él. Y agradecerles pues, el tiempo, la paciencia y no sé si queda tiempo para una pregunta.